Este auto guarda un lugar especial en este canal debido a que es mi auto actual y mi futuro proyecto para el canal. Y de igual manera, quiero enviar un saludo a Raimundo Reyes y a Dino Comac por haber pedido esta reseña y al amigo Oscar RC que sube excelente contenido sobre cómo reparar, mejorar y potenciar este mismo auto. En 1995 nació el auto que en mi infancia y también a día de hoy ha conquistado mi corazón. Recuerdo que por allá por el año 2003, mi familia tenía un Pontiac Sunfire 2.4 blanco, que en esos años era toda una belleza por sus líneas y frente deportivo, y siempre pensé en un futuro comprar uno de esos, y sí, muchos años después tuve la oportunidad, pero en vez de comprar un Sunfire decidí optar por su primo hermano, el Chevrolet Cavalier, un auto con buena potencia y que al menos en mi país Panamá se puede conseguir a muy bajo precio. En mi caso tan solo costó $1000, algo así como unos 20.213 pesos mexicanos. Esta belleza de auto fue producido por el fabricante estadounidense Chevrolet y el fabricante japonés Toyota. Sí, el Cavalier también llegó a existir en Japón bajo el nombre de Toyota Cavalier. Además de obviamente contar con el volante del lado derecho, el Toyota Cavalier japonés contaba con una palanca envuelta en piel, freno en el volante, indicadores laterales en amarillo para cumplir con la normativa local, espejos eléctricos y una cajuela con alfombra, cuestiones con los que no contaban los Cavalieres básicos de otros lugares. Actualmente el Cavalier es fabricado desde el 2017 por la filial china de SAIC Motor en la ciudad de Shanghái, pero no hablaré de ello debido a que para mí el nuevo Cavalier del 2017 es una semerenda porquería y eso lo dejaré para otro video. En el año 2000 fue el auto más vendido por General Motors, solamente superado por el Ford Taurus, el Toyota Camry y los Honda Accord y Civic en el total de ventas. El Cavalier también es citado extensamente como el más exitoso modelo de la larga línea de vehículos Chevrolet, apuntando a combatir la influyente importación de carros compactos, iniciando con el Chevrolet Vega y el Monza, con el Cavalier liderando hasta su reemplazo por el Chevrolet Cobalt. En la versión renovada del Cavalier Vista desde el año 95, la empresa General Motors decide eliminar la versión de 6 cilindros y cambiarlo por una de 4 con un motor 2.4 litros. Es el famoso Z24 con una potencia máxima de 150 caballos y en la versión sedán ofrece dos tipos de motores Ecotec, 2,2 litros, uno de 4 cilindros de 2.2 en línea con una transmisión manual de 5 velocidades con una potencia máxima de 144 caballos y unas 155 libras de torque, y otro motor de 4 cilindros, también 2.2, automático de 4 velocidades que genera una potencia máxima de 120 caballos de fuerza. En la versión coupé de 2 puertas únicamente se comercializó el 2.4 litros combinado con una transmisión automática, lo cual generaba una potencia máxima de 150 caballos de fuerza, un motor que logró ganar nada más y nada menos que uno de los rallies Dakar de París en los años 90. El Cavalier definitivamente fue un auto de los más icónicos de Chevrolet, incluso salió en la película de Rápido y Furiosos 2, quizás no corriendo, pero hey, si tienes un Cavalier ya puedes decir que tu auto sale en Rápidos y Furiosos 2. Y por otro lado, este video no será el único que haga en este canal sobre el Chevrolet Cavalier, porque definitivamente quiero mostrarles algún día más a fondo mi pirrín, mi Chevrolet Cavalier, pero por el momento si quieres ver un video sobre mi Cavalier en proyecto, puedes ayudar suscribiéndote, dejando tu like en este video, y si te gustó, yo soy Edgar Ulate y nos vemos en un próximo video de Street Garage.